Y ponga atención a lo siguiente, en Chile hoy nace en promedio un solo hijo por familia. Es una cifra que marca un mínimo histórico y que proyecta un escenario complejo, menos natalidad y una población que envejece aceleradamente. Y presten mucha atención al siguiente dato. Según estimaciones del INE, para el 2028 se van a registrar más muertes que nacimientos. 1, 2, 3, 4. En el tiempo de mi mamá fueron 11 hermanos. Las familias eran muy numerosas, 10, 15 hijos, entonces, y gente de campo sobre todo. En el Chile antiguo de los años 60, cuando las casas se llenaban de cunas y el llanto de guagua marcaba el ritmo del hogar, los niños y niñas llegaban uno tras otro. Las madres criaban familias numerosas con 5 hijos en promedio, 5 como piso mínimo, no como excepción. Mi mamá es de familia, eran 12 hermanas. Antes había más postergación por parte de la mujer y más amor por la crianza de los hijos. Una realidad de antaño que contrasta con fuerza con el panorama actual, porque 6 décadas después, ese Chile fecundo quedó atrás. Y es que, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, la natalidad en nuestro país tocó fondo al registrar la tasa de nacimientos más baja de toda su historia. Cuando caemos del 1,3 se considera una tasa ultra baja de fecundidad. Y hoy día, para el año 2026, estamos proyectando una tasa global de fecundidad por debajo de 1, es decir, de las más bajas del mundo. Los nacimientos en nuestro país comenzaron a descender a partir del año 2010 y con el paso del tiempo, las chilenas y chilenos dejaron atrás la idea de familias numerosas. Hoy se tiene un hijo en promedio por mujer en edad fértil o derechamente no se tienen y como consecuencia, la población envejece a un ritmo cada vez más acelerado. Que ahora son todos viejitos. De repente envejecimos, yo por lo menos. Envejecimos, sí van a tener menos hijos porque ahora hay más posibilidad de ser profesionales, de no estar en la casa. Sí, yo tengo varias amigas que no quieren tener hijos y prefieren tener mascota. Los hijos no quieren tener hijos. Mi hija misma, 30 años y no tiene hijos, y así todas sus amigas también. Entonces es como una tendencia. No vivimos en un país en que existan condiciones favorables para tomar esa decisión sin arriesgar nuestro futuro laboral. Terminar los estudios, viajar y consolidar el desarrollo profesional lideran las motivaciones del por qué cada día más parejas están retrasando o evitando tener hijos. A esto se suma el alto costo económico y el futuro incierto para los pequeños en camino. Chile es uno de los países más caros. Vivir en Chile es caro. Entonces cuando vemos, además de toda la globalización, vemos los problemas climáticos, hay muchas cosas que interfieren un poco en este como proceso también reflexivo que es el tener hijos ahora. Para Marcela Puentes, directora de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la UDP, la desaceleración de la natalidad en Chile se debe a causas multifactoriales. Por ejemplo, al amplio acceso para adquirir en la actualidad métodos anticonceptivos y el fortalecimiento de la educación sexual, algo que antes era casi impensado. Antes las mujeres tenían los hijos porque no había otra posibilidad, o sea, no había anticoncepción, por lo tanto, ellas hacían todos los intentos para no tener hijos. Y estos métodos se fueron como masificando por un lado y además de todo se fueron perfeccionando, con menos efectos secundarios, con menos riesgo para la salud. Y como era de prever, la baja natalidad también traerá consecuencias para la sociedad del futuro. La población de jóvenes que se va a incorporar al mercado laboral en los próximos 20 años será significativamente reducida, cambiando también la composición demográfica de nuestro país. Nuestra proporción de personas más jóvenes va a seguir cayendo en el tiempo y al mismo tiempo la proporción de personas mayores de 60 años y más va a seguir aumentando. Y cuando proyectamos este comportamiento, observamos que para el año 2028 estamos proyectando que la cantidad de defunciones va a superar a la cantidad de nacimientos. 2 años más, que no es un periodo tan largo de tiempo.
Y así, mientras las cunas se vacían, Chile enfrenta ahora el desafío de cómo sostener su desarrollo en un país que envejece rápidamente. Según proyecciones al año 2070, la población será de menos de 17 millones de personas y más de la mitad tendrá 60 años o más. Un cambio silencioso pero profundo que ya no habla solo de números, sino de cómo se proyecta el futuro del país. La justicia acogió una demanda por indemnización de una mujer que en el año 2020 había sido defraudada por casi 40 millones de pesos. En ese entonces, el banco Scotiabank aplicó solo la devolución del dinero correspondiente al seguro y argumentó que el fraude no pasó por una vulneración al sistema de seguridad. Luego de 9 meses, finalmente restituyó todo el dinero. Pero ahora, en el 2026, un tribunal de primera instancia ordenó el pago, además de 15 millones por daño moral. El banco en cuestión comunicó que ejerció su legítimo derecho a defensa en un proceso judicial que aún no termina. La doctora Flores se encontraba vacacionando en Montevideo, en Uruguay, y recibió unos correos electrónicos del departamento de fraudes del banco. El abogado de Brenda Flores dice que el 14 de enero del 2020, el banco de su representada, a través del monitoreo de fraudes, contactó a la doctora porque habían al menos 6 transferencias de 300.000 pesos cada una. Procedió a revisar sus productos financieros y ahí detectó que el día anterior a este aviso del banco habían transferido desde su cuenta corriente personal los fondos que tenía allí depositados por una suma cercana a los 40 millones de pesos. Brenda indicó que esos 50 movimientos no fueron alertados por el banco según su defensa. Activó su seguro contra fraudes y de los casi 40 millones defraudados, solo le pagaron 2.800.000 pesos. Comenzaron las acciones judiciales y 9 meses después, en 2020, el banco restituyó la totalidad de lo defraudado. Y posteriormente, una vez que esa devolución quedó consumada, ejercimos las acciones indemnizatorias, que son las que se resolvieron recientemente por el segundo juzgado civil de Concepción en forma favorable. Por la suma de 15 millones. El tribunal decidió acoger por responsabilidad contractual el daño moral ocasionado a la clienta y el banco tendrá, dentro del plazo respectivo, la posibilidad de apelar, así como también la demandante. Esta instancia judicial acreditó el daño moral tras los informes psicológicos y testigos presentados por la defensa de Brenda. Además, según la sentencia, en este caso se vulneraron los sistemas informáticos del banco, ya que en este caso no hubo entrega de claves secretas o llamados telefónicos. Es importante destacar que las transacciones desconocidas por la clienta en el 2020 fueron autorizadas sin vulneración de sistemas, con claves personales de la clienta que se encontraban bajo su cuidado y a las que no tiene acceso el banco. El banco acató la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Concepción y tan pronto el tribunal resolvió, restituyó el monto de aproximadamente 40 millones de pesos reclamados por la clienta, quien no experimentó pérdida. Tras la nueva demanda de la cliente, el banco dice en dicho comunicado que ejerció su legítimo derecho a defensa en un juicio que aún sigue vigente. Pero frente a fraudes bancarios en general, ¿qué es lo primero que deben hacer los clientes e instituciones? Hacer denuncia, dar aviso al banco para evitarse todos estos tipos de problemas. Sí, están entonces obligados los bancos a responder. Pero si la persona, por ejemplo, sufre una defraudación y no da aviso, pasan los días, no cumple con ir a hacer la denuncia, ahí el banco no tiene ninguna obligación. Según la ley de fraudes, el cliente tiene hasta 30 días para reclamar las supuestas operaciones fraudulentas y denunciar. Si el monto no supera las 35 UF, la institución deberá restituir los fondos dentro de 10 días hábiles. Y si el monto es superior, deberá ser restituido en 7 días hábiles adicionales. Todo claro, luego de una investigación. Sin embargo, si el banco cuenta con antecedentes, que la persona actuó con culpa grave o dolo, en esos casos la ley faculta al banco para suspender el abono.
debiendo el banco enviar los antecedentes al juzgado de policía local. Derechos y responsabilidades que debe conocer en caso de tener movimientos bancarios que desconoce. El caso de Brenda aún no finaliza porque en segunda instancia la entidad financiera tiene la facultad de apelar a la decisión del tribunal.